Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de auditoría administrativa. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la discusión de los resultados con las personas interesadas. ¿Quiénes son las personas interesadas? Bueno, aquellas personas que nos contrataron a nosotros para llevar a cabo la auditoría administrativa. En todas las auditorías hay una etapa en la que se dan a conocer los resultados a los interesados de la auditoría, es decir, al lector del informe. En la mayoría de las auditorías, auditoría financiera, auditoría gubernamental, auditoría fiscal, dichas observaciones y discusión de resultados se hacen aquí no es discusión de resultados, aquí simplemente es oficio de observaciones o informe de las observaciones y conclusiones, etcétera. Normalmente todos se hacen escritos. ¿Cuál es la diferencia aquí en auditoría administrativa? Que la discusión de los resultados, si bien puede ser escrita, se tienen que hacer juntas constantes con las personas involucradas en la empresa o los responsables de que se lleve a cabo la auditoría, para dar a conocer los resultados del trabajo de investigación que ha hecho el auditor en base a los procesos administrativos. Entonces, aquí es un rumbo distinto el que toma esta auditoría, la administrativa, ya que lo recomendable es que siempre cualquier recomendación que requiera inmediata atención se discuta con las personas interesadas, así como también los resultados finales y la propuesta de recomendaciones para perfeccionamiento, tema que ya vimos anteriormente. Lo recomendable es que se haga de manera presencial, es decir, se haga frente a la persona interesada, a la persona que, como les comentaba, que nos contrató, se le den a conocer nuestras conclusiones y se le den a conocer las recomendaciones y las acciones correctivas para cambiar las deficiencias que tiene la organización. Lo que se hace aquí es que se hace de manera presencial, toda vez que lo mejor es dar una explicación y convencer a las personas interesadas en la organización, en la administración de la empresa, de que nuestras recomendaciones son las mejores para que se obtenga una etapa de perfeccionamiento y una etapa de eficiencia dentro de la organización. Entonces, lo que hacemos en esta etapa de la auditoría, cuando compartimos los resultados, es convencer a las personas de que acepten nuestras recomendaciones y que se convenzan que existen deficiencias dentro de la organización. Lo vamos a analizar conforme vayamos avanzando en el video, pero quería explicarles a grosso modo de qué se trata el discutir los resultados con la empresa. Bien, examen de resultados de una auditoría administrativa con las personas interesadas. Ya dijimos quiénes son las personas interesadas, pero podemos ser más específicos. La persona interesada puede ser el gerente general, los socios o accionistas, los dueños de la empresa, o cuando es una persona física y tiene una empresa, pues esa persona física, que sería el dueño, el propietario, y pudiera darse el caso de que si estamos haciendo una auditoría administrativa por una sección solamente, bien, el jefe de área de esa sección sería la persona interesada. Básicamente se resume en la persona persona que se acercó a nosotros a proponernos ese trabajo. Bien, la presentación y discusión de los resultados y recomendaciones durante una auditoría administrativa o poco antes de su conclusión es parte importante de la tarea de nosotros los auditores. Constituye una oportunidad de demostrar que lo que se hizo tiene valor, es decir, aquí convencemos a la organización, a los interesados, de que vale la pena practicar constantemente una auditoría administrativa, más que por el tema de la cuestión de trabajo y de generar algún honorario o alguna cuestión similar. Se trata de convencerlos de que las empresas siempre tienen la posibilidad de mejorar. Es decir, a pesar de que está generando altos rendimientos, a pesar de que es una empresa eficiente, una empresa de primera calidad, una empresa competitiva, una empresa que se mantiene, que tiene un buen sistema de nóminas, que tiene un buen sistema de operaciones, etcétera, siempre hay una manera de que la empresa mejore. Entonces, eso hace el trabajo del auditor administrativo.
ya lo hemos discutido. Revisamos todas las etapas que se involucran en el proceso administrativo y en el manejo de los recursos y damos la recomendación de cómo se puede mejorar en estas etapas y asimismo en cada uno de los procesos y sistemas con los que cuenta la empresa para trabajar. Entonces hay que convencer a las personas de que es importante que constantemente se realice una auditoría administrativa como diagnóstico de la posible enfermedad que tuviera alguna empresa, cuestión de deficiencias administrativas, poca utilidad o estancamiento, porque en ocasiones la empresa está bien pero ya no ha crecido, sigue generando utilidades pero no aumenta sus ingresos, por ejemplo. Entonces también es momento oportuno para hacer una auditoría de este tipo. Miren, el auditor obra en representación de la dirección al presentar los resultados y sus recomendaciones. Entonces vamos aquí a demostrar en esta etapa, cara a cara con las personas, los resultados de nuestro trabajo. Asimismo, vamos a decir en dónde tienen problemas, en qué procedimientos, en qué etapas, y vamos a dar recomendaciones de cómo corregirlas. Así, al momento de dar una recomendación no es solamente darla y ya no darle seguimiento. Se trata de que tomen de inmediato las medidas necesarias para corregir las deficiencias e implementar mejoramientos y conseguir que todo lo que el auditor recomiende se haga en un porcentaje amplio. Por ejemplo, de 10 recomendaciones que lleve a cabo el auditor, que al menos 9 se implementen en la empresa para que pueda haber un resultado conjunto. En ocasiones pueden ser recomendaciones en áreas de la empresa, áreas muy específicas, como por ejemplo la función de cobranza o por ejemplo la función de control interno. Cuestiones que a lo mejor pudiéramos pasar por alto nosotros ya desde el punto de vista de la empresa, y aún así funcionarían otras recomendaciones, pero por ejemplo otras recomendaciones en el área de ventas, en el área de compras, de almacén, de pasillos, etcétera. Entonces pudiéramos brincarnos ese tipo de recomendaciones y dejarlas de lado y no aplicarlas, y aún así tener resultados positivos. Pero hay recomendaciones, sobre todo las que involucran al personal, las cuales sí tienen impacto significativo en las demás recomendaciones. Entonces, por eso es importante que se convenza a las personas de que implementen todas, en su totalidad, o al menos casi todas, las recomendaciones por parte del auditor. El auditor habrá de concretarse en señalar los puntos de mayor importancia, empleando siempre todo el tacto y la diplomacia que sea capaz. Ahorita vamos a analizar cómo lo debe de hacer el auditor, qué características debe de reunir para poder dar a conocer los resultados y las recomendaciones. Bien, es un hecho que tenemos que hablar con las personas interesadas en nuestro trabajo respecto a lo que hemos detectado y a lo que recomendamos se haga en la organización. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Simplemente en una plática informal, simplemente en una plática por teléfono, por correo o simplemente por medio de un escrito. Pues la respuesta es no. Lo correcto es hacer una presentación y ahí plasmar todos nuestros comentarios. Este procedimiento hace que todos se conozcan mejor entre sí, que la interacción sea presencial, que comprendan mejor los aspectos que requieren mayor interpretación o que son un poco complejos, y determinen los mejores procedimientos para poner una solución a las deficiencias detectadas y poner en obra nuevas recomendaciones. Aquí van a estar presentes las personas. Es importante, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma lámina, lo vamos a platicar, pero es importante planear esta presentación. Al igual que yo me dispongo de preparar unas diapositivas, investigar el tema, darle una explicación, poner algunas ilustraciones, igual ustedes en una auditoría administrativa, cuando ya tengan ciertas conclusiones del trabajo y tengan ciertas recomendaciones que tienen que hacer o que requieren de inmediata acción me refiero a que se tengan que llevar a cabo ya, es necesario ir preparando una presentación con todos los comentarios al respecto. Aquí ustedes van a decir, van a invitar
van a hablar con los involucrados. Recordemos que esto de la administración, por ejemplo, en el caso de la parte financiera, pues las personas que trabajamos, como su servidor que trabaja directamente con cifras, con números, con declaraciones, pues simplemente interactúo con documentos como estados de cuenta, facturas, etc. Es mi única interacción que tengo. Ustedes más en el ámbito administrativo, con quienes tienen interacción siempre son personas. Recordemos que el administrador maneja los recursos de la empresa. Uno de los mayores recursos de la empresa es el recurso humano, entonces el factor humano. Entonces ustedes van a estar trabajando siempre con esas personas. En este caso es necesario que convoquen a la presentación simplemente a las personas involucradas y que tengan de alguna manera en sus manos la posibilidad de llevar a cabo las recomendaciones que está haciendo el auditor. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a hacer recomendaciones, por ejemplo, en el área de garantías o de pólizas no sé, las personas que se dedican a aplicar las garantías de los productos, es decir, alguna queja que exista respecto a la calidad de algún producto o servicio, entonces a lo mejor nosotros simplemente vamos a convocar a las personas de ese departamento. Si son 15 personas, no vamos a convocar a quienes toman la llamada y pasan el reporte, sino a quienes toman las decisiones, no a los que cumplen una rutina concreta establecida en un manual, sino a las personas que realmente hacen la diferencia. No es por menospreciar a los demás, pero nuestro trabajo es cambiar el rumbo de la empresa. Entonces tenemos que convocar a las personas que realmente puedan apoyarnos en ese objetivo. Bien, normalmente siempre son los supervisores o jefes de área. Entonces nosotros vamos a convocar a esas personas con los subordinados que son pieza clave. Entonces ya dando a conocer todas nuestras recomendaciones y las deficiencias que se conocen, hay que dar seguimiento a que se lleven a cabo, que se implementen las medidas correctivas. En el caso de que el supervisor no dé ningún paso para corregir lo que no está bien o que su actuación sea incompleta, lo que el asunto se planteará a niveles más altos para que decidan lo que debe de hacerse. Entonces ustedes convocaron al jefe de garantías y ustedes les recomiendan que las garantías se solucionen de manera inmediata, toda vez que eso hace que los clientes se vayan con la competencia, que revisen, que haya un mayor enfoque en el control de calidad, lo que va a permitir a que haya un menor número de quejas. Entonces nosotros podemos hacer esa recomendación directa a ese jefe en específico, pero ya dependerá de él si lo quiere llevar a cabo. Si nosotros determinamos que es una recomendación que se debe de acatar inmediatamente y el jefe no lo hace, lo que se recomienda es que busquemos a niveles más altos. ¿A qué me refiero con estos? Que en la escala jerárquica busquemos a quien tiene más voz de mando y más facultades y más autoridad dentro de la organización. Por ejemplo, un gerente general o inclusive alguno encargado del gobierno de la entidad, como lo son los socios o la persona interesada que nos contrató. ¿Para qué? Para que nos apoyen en el cumplimiento de dichas recomendaciones. ¿Qué es lo que tenemos que platicar aquí? Bien, aquí hay un aspecto muy importante. Traten de siempre hacerlo de la manera más diplomática y de la manera más discreta posible. Lo vamos a ver ahorita como recomendación más adelante, ya que esto puede generar roces con el personal y puede ocasionarse que en futuras presentaciones o comentarios el personal no acuda, no se muestre participativo, se muestre de antemano renuente, etc. Entonces hay que hacerlo de la manera más paciente, más discreta posible. Cuando se proyecta celebrar un cambio de impresiones, conviene tener presente varios aspectos, varios factores de importancia. Lo primero es que siempre se debe de planear la junta, siempre hay que planear los puntos que se van a tocar en la junta, porque el tiempo de las personas pues es oro, ¿verdad? Entonces hay que planearlo, hay que llevar siempre nosotros como auditores el control de la junta, el desarrollo de la misma, y que siempre tenga un desenlace productivo o una conclusión que se pueda llevar a cabo. Bien.
Se ganará bastante en la etapa de planeación, obviamente, haciendo que se hallen presentes quienes tengan autoridad, como lo hemos platicado, con sus subordinados, y quienes se encuentren suficientemente calificados para emprender la acción correctiva. Solamente esas personas van a participar en la junta. El tiempo y el esfuerzo, por eso es importante la planeación, desempeñan un papel de importancia en el número de juntas realizadas. Obviamente ustedes no van a tener solamente una junta y ya con eso van a solucionar todo. No, van a tener varias juntas constantemente, podría ser una por cada corrección o por cada departamento, y esto va a hacer que se sustraiga o que se quite de sus puestos a varias personas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, voy a ocupar al gerente de ventas para que acuda a mi presentación y escuche mis comentarios. Yo lo voy a quitar de su puesto que a lo mejor por hora, no es un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un número, cuesta 300 o 200 pesos a la empresa, no sé, un ejemplo. Entonces, yo lo voy a ocupar 4 horas junto con otros 15 empleados que también a su vez ganan por hora 100 pesos, es un ejemplo, 50 pesos. Cosa que a lo mejor ya en el transcurso de toda la presentación, por quitarlos de sus puestos, le costó a la empresa 3,000, 4,000 pesos. Entonces, tienen que ver en la planeación cómo se puede llevar a cabo la recomendación y que se implemente sin que se perjudique este aspecto del costo-beneficio. No puedo yo tener siempre al personal en mis presentaciones dándoles explicaciones constantes y cada vez si no funciona volverlo a hacer. No, lo que tenemos que hacer nosotros es ser eficaces, tenemos que lograr que las recomendaciones y la parte las recomendaciones y la parte de la acción se lleven a cabo inmediatamente después de que se termine la presentación. Es decir, que no quede, como dicen luego, simples palabrerías o incluso en letra muerta. Entonces, lo importante es hacer que rinda cada minuto. Se hace necesario, como es natural, planear y fijar una fecha, hora y lugar para que se realice la junta. Normalmente disponemos, si somos empleados de la empresa que estamos auditando, bueno, ahí es distinto, podemos hacer uso de las instalaciones. En caso de que seamos externos, como lo es lo más conveniente para respetar el principio de objetividad y el principio de imparcialidad, nosotros podemos solicitar a la empresa que nos permitan las instalaciones para para que no se malinterprete la conversación con los empleados. Entonces, podemos hacer la junta en las salas que disponen para ello la empresa. Eso sí es válido, simplemente tienen que planear bien la fecha y el tiempo de duración de cada reunión. Es por eso que debe de ser el moderador, el auditor, de modo que se alcancen a ver todos los temas dentro de las horas asignadas. Corresponde al auditor, como les comento, la responsabilidad de hacer que la reunión se verifique sin tropiezos, sin contratiempos y que llegue a una feliz conclusión. No se permitirá que alguien trate de apoderarse de la conducción, algún empleado, algún gerente o algún jefe de área, ni tampoco que se adueñe de la palabra o que él proponga sus ideas. Ahí simplemente se acepta la propuesta de las ideas, pero solamente como complemento a la idea principal de perfeccionamiento propuesta por el auditor. Al tratar los diversos puntos, siempre se debe de velar porque todos y cada uno de los asistentes participen, pero les recuerdo sin que sin que se apoderen de la reunión. Es decir, sin que nos quiten a nosotros la palabra, porque esto ocasiona una pérdida de tiempo. Bien, ahora vamos a ver unos aspectos básicos de lo que se debe de considerar en una junta, más desde el perfil del auditor, obviamente, quién es quien modera y controla la reunión. Bien, como conductor de la junta o de la reunión, el auditor debe de reunir ciertos requisitos. Primero, ser paciente. Ustedes miren las características que les estoy poniendo en pantalla y si creen tenerlas, ustedes pueden llevar a cabo la dirección de la junta, de la reunión, de la presentación.
Ojo, si no cumplen con estos requisitos, no implica que no puedan ser auditores administrativos. Sí es importante la comunicación y reunir estos aspectos, pero ustedes pudieran participar en auditorías sin tener el trato directo con las personas, pero serían más personal de apoyo. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan desarrollar estas características, las cuales deben de tener de antemano si están estudiando una carrera de licenciado en administración de empresas o cualquier carrera afín, ya que van a tratar con las personas siempre. Entonces, para el caso de la auditoría administrativa y dar a conocer resultados a los interesados y a los involucrados, el auditor debe de ser paciente porque va a escuchar, debe de escuchar a las personas, debe de explicar con calma. Si alguna persona no entiende, se le debe de repetir y cambiar las palabras para hacerlo de manera más sencilla. Recordemos un principio que vimos a la hora de la preparación del informe, el cual hablaba de que se tenía que utilizar lenguaje coloquial, sobre todo por el hecho de que las personas que van a leer el informe no tienen la misma capacidad que nosotros, la misma capacidad profesional me refiero. Entonces ustedes deben de utilizar un lenguaje sencillo también en la parte de la explicación de las recomendaciones, de las conclusiones y de los comentarios. Deben de ser también discretos, es decir, manejarse con discreción a la hora de hacer comentarios. No pueden hablar directamente, no pueden decir nombres, no pueden señalar, deben de ser discretos, deben de hacer los comentarios de manera general. No van a decir, por ejemplo, si hay el jefe de área de ventas, no sé, vamos a ponerlo Juan, que se llame Juan, no pueden decir, es que Juan ha estado dirigiendo mal el departamento, toda vez que no se está cumpliendo a cabo con la puntualidad de los trabajadores. Es un ejemplo. No, simplemente debemos de decir, por ejemplo, no mencionar y decir, hay que revisar, hay que verificar que los empleados sean puntuales. Esa función deben de respetar los horarios establecidos, o sea, se deben de hacer recomendaciones de carácter general, sí pueden ser específicas, pero no debemos de involucrar directamente al personal o señalar culpables. Aquí simplemente vamos a dar a conocer las deficiencias y vamos a dar soluciones. No, es por eso que se refiere a que la conducta del auditor debe ser discreta. Debe de ser diplomático, debe de siempre solucionar. En ese tipo de juntas siempre va a haber opiniones divididas, siempre van a estar quienes estén de acuerdo y quienes no. Y ustedes deben de dar una solución, un equilibrio diplomático, hablando y no parcializando su opinión respecto a, no porque el jefe de área sea quien tenga la jerarquía ahí, ustedes se van a poner de su lado, no porque los empleados sean los que los subordinados sean los que hacen el trabajo, ustedes no deben de señalarlos como los principales culpables, sino que deben de tratar las cuestiones de manera diplomática. Pero no con diplomacia me estoy refiriendo a que le den a todos por su lado, no, claro que no, simplemente que solucione los problemas en el momento en el que se deben de solucionar. Y recuerden la parte importante de la que es el tiempo. También se debe demostrar interés en lo que se platica. Miren, pudiera ser que en ocasiones en ese tipo de juntas los empleados toquen temas que no tengan relevancia o trascendencia dentro de nuestras recomendaciones o dentro de nuestras conclusiones, pero aún así es importante que demuestren interés en lo que se les comenta en dicha junta. No pueden ustedes tomar como premisa que lo que les van a platicar los empleados ustedes ya lo saben, o que son mejores que ellos, o que sus opiniones no tienen trascendencia, etcétera. No, tienen que estar abiertos a nuevas opiniones, y si dichas opiniones no tienen trascendencia, no deben de ser groseros al momento de tomar de nuevo la palabra, deben de dejar que se exprese, y en caso de que vean que se está perdiendo el control o el objetivo principal de la recomendación, sí es importante que tomen ustedes de nuevo la palabra, le hagan saber al empleado que tal vez ese aspecto no es para tratar ahorita, pero que se puede tratar más adelante. No se tienen que utilizar ese tipo de terminologías para evitar que se interprete que no hay interés de su parte. Deben ustedes a todas las preguntas que les hagan responder de manera clara y atinada. Miren, si ustedes no están seguros de algo, aún así respondan con toda seguridad. ¿Por qué? Porque el hecho de que titubeen o el hecho de que se muestren inseguros da pie a que los empleados aprovechen tal circunstancia
y quieran tomar protagonismo en la junta. Entonces deben de responder de manera clara y atinada para siempre llevar el control de la reunión. Y por último, deben de estimular el interés y hacer que la gente escuche. Miren, es muy complicado convencer a las personas de que cambien. Ustedes es lo que tienen que hacer, es su trabajo. Ustedes detectaron deficiencias en algunos de los procedimientos de la empresa. Lo que tienen que hacer es convencer a las personas de que están mal y de que tienen que cambiar, y lo tienen que hacer de una manera que no suene grosera, brusca o abrupta. Y dentro de esa manera, dentro de esa plática, dentro de esa conversación, tienen que estimular el interés, hacerles mención de que, por ejemplo, si se mejora, la empresa disminuirá costos e incrementarán utilidades de las cuales ellos toman participación. Por ejemplo, normalmente siempre el estímulo es la parte económica. Pueden también comentar que en caso de que haya mejoras en las actividades, o haya un perfeccionamiento adecuado, pudiera haber aumentos, pudiera haber promociones, pero sin prometerlas, porque ustedes no están autorizados para eso, pero sí tienen que hacer mención de que pueda haber una mejoría en la parte en la parte administrativa. Como comentábamos, lo principal de que se platique, de que se presenten los comentarios, de que se den a conocer los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, es que se lleve a cabo la aceptación y la acción de las propuestas hechas por el auditor. La tarea del auditor, como ya se apuntó con anterioridad, la tarea del auditor consiste en evaluar, señalar las irregularidades, sugerir remedios y conseguir la aceptación de sus propuestas. El éxito de la auditoría administrativa está en que se acepten las propuestas hechas por el auditor. ¿Por qué? Ustedes llegan a una empresa que tiene problemas administrativos, hacen su examen, proponen recomendaciones y recomendaciones de perfeccionamiento y se van, simplemente dejan el informe en donde vienen a cabo cuáles son los errores que está cometiendo la empresa y cómo puede solucionarlos, y listo. Probablemente ya no los vuelvan a contratar para prestar ese servicio, toda vez que no funcionó la auditoría administrativa. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde estuvo la falla en el procedimiento? Bien, siempre deben de dar seguimiento a las órdenes o a las recomendaciones que ustedes realizan, no solamente en una auditoría administrativa, sino en cualquier trabajo. Si ustedes tienen puestos directivos, que normalmente son el perfil del administrador, estar en puestos directivos, siempre recuerden que toda decisión trae consecuencias. La consecuencia negativa principal es de que no se tome en consideración dicha decisión. Es decir, yo doy una recomendación, yo doy una instrucción, yo doy una orden. Si yo no reviso que se le dé seguimiento, ¿quién va a garantizar que se lleve a cabo? Las personas se ven afectadas por las decisiones que se toman en la empresa, lo que podría orillar a que mejor no se lleven a cabo. Por ejemplo, si a un jefe del área se le recomienda que ponga, no sé, que se le obligue a todos los empleados a utilizar el uniforme de manera impecable, y él principalmente es el que no lo porta así, posiblemente yo dé la instrucción a dicho jefe de área, pero de ahí se va a perder la información hacia los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque él es el principal afectado, tal vez. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es, en el caso de la auditoría administrativa, toda recomendación, hacer que se lleve a cabo la acción y la aceptación de la propuesta. El auditor deberá obtener alguna seguridad por parte de los aludidos de que se ha puesto remedio al problema o de que se le pondrá. Es decir, doy una recomendación y posteriormente verifico que se esté llevando a cabo. En caso de que la persona aludida o las personas aludidas no me puedan demostrar en ese momento de que se está solucionando el problema, me tienen que dejar la satisfacción o la certidumbre de que se le pondrá solución en un futuro no tan lejano, es decir, en el corto plazo, cosa que a nosotros tal vez podamos aceptar como solución temporal. No debemos dejar de lado que posiblemente las personas se muestren renuentes a dichos cambios. Entonces,
siempre debemos de tener la mentalidad como auditores administrativos de que hay que darle seguimiento a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto garantiza el éxito de la auditoría administrativa. Y al garantizar el éxito de la auditoría administrativa, así es como se recomienda el trabajo del auditor. Es responsabilidad del auditor, obviamente, presentar aquellos aspectos que en su opinión exijan atención para corregir defectos, mejorar métodos y lograr una mayor eficacia. Su tarea es hacer el mayor esfuerzo para lograr que se lleven a cabo y se fortalezcan los puntos débiles en los objetivos de la empresa, en la estructura orgánica, en las políticas, etc. Para contribuir a la implantación, coordinación y administración de un plan apropiado para el control de las operaciones, el auditor deberá de aplicar normas. ¿A qué se refieren las normas? Las normas nos dicen qué hacer en ciertas situaciones. Si ustedes notan que en una empresa no hay una normatividad establecida en cuanto a cómo actuar a alguna situación, lo importante es recomendar que dichas normas se implementen de manera inmediata. Esto va a garantizar que, a pesar de que si de todo el mundo de operaciones que hay en la empresa, nosotros damos recomendaciones a todas, no va a haber oportunidad por los tiempos en los que nos permiten hacer nuestro trabajo, el trabajo de auditoría. No habrá haber tiempo de supervisar que todo se esté llevando a cabo. Entonces, la otra tarea del auditor es atender a que los supervisores conozcan, entiendan y utilicen los instrumentos y normas correctas que nosotros les podemos proporcionar para que las recomendaciones de la empresa sean satisfactorias. Entonces, la norma es la principal herramienta que tenemos nosotros como auditores para garantizar que se lleven a cabo las recomendaciones. Miren, en conclusión, es muy complicado que ustedes, una vez haciendo todas las recomendaciones, todas se lleven a cabo. Podemos apoyarnos con las personas que tienen más jerarquía en la empresa, no para infundir miedo, sino para que sepan que el tema de la auditoría administrativa y de la corrección de deficiencias es algo importante para la empresa. Debemos de ganarnos a los empleados haciéndoles saber que si se hacen dichas correcciones se va a trabajar de una manera más adecuada y el trabajo va a salir mucho más rápido y sencillo. Por la clase de hoy, como podrán notar, el tema da para mucho de qué hablar, pero en resumen son los aspectos que ustedes deben de considerar al dar a conocer los resultados de su trabajo de auditoría. En la próxima clase vamos a ver cómo se presentan dichas recomendaciones y dichas deficiencias detectadas por medio de un informe escrito, como lo hacen normalmente en las otras auditorías. Pero sí es importante mencionar que en la mayoría de los casos en la auditoría administrativa los puntos finos está en discutir los resultados de manera presencial, y no solamente con las personas interesadas en la auditoría, sino también con los afectados o con las personas aludidas, como los pudieran ser los jefes de área, los empleados, etc. Bien, cualquier duda o comentario que quieran agregar a la clase pueden hacerlo a través de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación, y las preguntas de repaso estarán apareciendo en breve, igual como publicación. Entonces, para que no se les olvide también registrar su archivo como asistencia aquí en la misma actividad en la que está el video, para que yo pueda tomar la asistencia de una manera más sencilla, ¿sale? Entonces, quedo al pendiente de sus comentarios y que tengan una bonita tarde.